preocupación principal era la credibilidad de los amos. Ba había sido puesto en claro por Clinton y Bray. El secretario de Defensa, William Cohen, reiteró el caso en un subsiguiente informe. Unas notas. Nicholas Wheeler, Sabin Strange, Oxford 2000. Páginas 34, 265 y siguientes. Wesley Clark, Waging Modern War Public at Fire 2001, página 171. Michael Ignatieff en New York Review of Books 19 de julio 2001. Reiteró el caso en un subsiguiente informe. Al Congreso, aunque hay que eliminar las falsificaciones cronológicas de costumbre, y lo mismo confirma la memoria de Clark, Andrés Basevich trae una interpretación aún más cínica, descartando cualquier motivación humanitaria. La apelación de Clinton al uso de la fuerza en Bosnia en 1995 y su bombardeo de Serbia en 1999 no buscaban, según se dijo, poner fin a una limpieza étnica o responder a cargos de conciencia, sino sofocar en su origen algunas amenazas a la cohesión de la OTAN y la credibilidad del poderío de Estados Unidos. Las tribulaciones de los kosovares, sostiene, no eran motivo de preocupación. El bombardeo de la OTAN pretendía dar una lección ejemplarizante a cualquier Estado europeo que se creyera exento de las reglas de posguerra fría establecidas por Washington. Lo que contaba era afirmar la posición dominante de Estados Unidos en una Europa unificada, integrada y abierta. Desde el principio los arquitectos de la guerra comprendieron que su propósito era afianzar la primacía de América en Europa y prevenir la intolerable contingencia de un retroceso europeo, presuntamente fuera del dominio de Estados Unidos. 4 años después, Europa y Estados Unidos habían perdido el interés. La mitad de los kosovares vive en la pobreza. Los islamistas radicales han capitalizado la animadversión suscitada por la negligencia de la comunidad internacional, monopolizando el reparto de comida, ropa y abrigo, así como los instrumentos para la supervivencia cultural de los habitantes de las zonas rurales, dando origen a un fenómeno talibán. Las políticas occidentales de posguerra bien pueden acabar creando los propios talibanes de Europa. Dos notas. Basevich, American Empire, página 104 y siguiente, 1996. Isla Blumi en Current History, marzo de 2003. Kosovo y Timor Oriental no solo suelen exhibidos como óptimos ejemplos de la nueva era de la intervención humanitaria, sino para demostrar cómo las nuevas normas evolucionan hacia un papel redefinido de Naciones Unidas. Las normas que las potencias de Occidente establecieron en esos dos casos han hecho obsoleta la Carta de la ONU. Fijadas ya esas normas, es ahora legítimo invadir un país sin la autorización del Consejo de Seguridad, como señala con beneplácito el decano de la Escuela Woodrow Wilson de Asuntos Públicos e Internacionales de Princeton. Esa es la lección que Naciones Unidas y todos nosotros debemos colegir de la invasión a Irak, con sólido fundamento en las nuevas normas. Los hechos indican que deberíamos sacar enseñanzas muy distintas sobre cómo los poderosos establecen normas para justificar su presunto derecho soberano de emprender acciones militares a voluntad, Colin Powell, y cómo los sistemas doctrinarios eficaces pueden reconstruir hasta la historia más reciente. Esas son las lecciones clave y a quienes se ocupan del futuro les convendría mucho tomarlas en serio. La necesidad de colonizar. Mientras ocurrían las tragedias de Timor Oriental y Kosovo en 1999, Turquía cedía a Colombia el lugar de principal receptor de armamento estadounidense. La razón no es difícil de ver, el terrorismo de Estado turco ya había tenido éxito, pero no el colombiano. En los años 90 y en esta nueva era de la Ilustración, Colombia ha ostentado de lejos el peor expediente de derechos humanos del hemisferio occidental, siendo todo ese tiempo el mayor receptor americano de armas y adiestramiento militar de Estados Unidos. Correlación esta que ha sido bien probada y que despertaría más que un leve interés si llegara a saberse por fuera de los círculos académicos y disidentes.
Annie Marie Slaughter en New York Times, 18 de marzo de 2003. Entre las atrocidades colombianas está el desplazamiento de la población por medio de la guerra química llamada fumigación, bajo el disfraz de una guerra contra las drogas que cuesta tomar en serio. Una eminente autoridad académica hace notar que se podría alegar en gracia de discusión que la política antidrogas de Estados Unidos contribuye de manera efectiva al control de un sustrato social étnicamente definido y económicamente desposeído dentro de la nación, a la par que sirve a sus intereses económicos y de seguridad en el exterior. Numerosos criminólogos y observadores del panorama internacional consideran que esta apreciación se queda muy corta. El análisis ayuda a explicar por qué, aunque las acciones apoyadas por Estados Unidos se ejecutan con redoblado celo y entusiasmo, cada vez más están más lejos de alcanzar el supuesto objetivo de hacer frente al consumo de drogas en el país, y por qué otras medidas que se sabe son mucho más efectivas. En especial la prevención y el tratamiento reciben un magro financiamiento. Los gobernadores de los departamentos sureños colombianos afectados junto con campesinos y activistas de derechos humanos han propuesto planes basados en la erradicación manual de la coca y la amapola y el fomento de cultivos alternativos con escasos resultados. Entre tanto, la fumigación envenena la tierra, los niños mueren y las víctimas desarraigadas y dispersas padecen enfermedades y vejaciones. La agricultura campesina se basa en una rica tradición de conocimiento y experiencia obtenidos a lo largo de siglos y por lo común transmitidos de madre a hija. Que es un notable logro humano, también es muy frágil y podrá ser destruido para siempre en una sola generación. Lo está haciendo junto con él una de las más ricas biodiversidades del planeta. Una nota, Charles Bretkins en Bretkins y otros EDS Violence in Colombia 1990-2000, Charlie Resource 2001. Campesinos, indígenas y afrocolombianos se unen ahora a los millones que habitan pestilentes campos, campamentos y tugurios. Y una vez ellos se han marchado, las multinacionales pueden desmontar las montañas en busca de carbón, extraer petróleo y otros recursos y tal vez convertir lo que queda de la tierra en ganaderías para los ricos o en negocios de exportación agrícola, en un medio ambiente despojado de su variedad y sus tesoros. Los analistas y observadores informados describen los proyectos de fumigación de Washington como una etapa más en el proceso histórico de expulsar a los campesinos de sus tierras para provecho de los inversionistas extranjeros y las élites colombianas. Como muchos otros núcleos de agitación y terror estatal, Colombia hace parte de una importante región petrolífera y es en sí un productor significativo. Igual puede decirse de Chechenia, China Occidental, las dictaduras de Asia Central y otros lugares donde se intensificó la violencia de Estado después del S-11, bajo el pretexto de la guerra contra el terror, confiando siempre en recibir el guiño afirmativo de Washington. Las organizaciones de derechos humanos y el Departamento de Estado coinciden en atribuir la inmensa mayoría de las atrocidades cometidas en Colombia a las Fuerzas Armadas y los paramilitares, la Sexta División del Ejército Colombiano, compuesto de 5 divisiones por los estrechos vínculos que los unen. Según Human Rights Watch, la cantidad de actos atroces atribuidos a los paramilitares se ha ido incrementando a medida que se privatizan los delitos en consonancia con la práctica neoliberal, ocurrencia que se repite en otras partes. Serbia utilizó milicias privadas en la antigua Yugoslavia, al igual que Indonesia en Timor Oriental y Turquía en el sudeste, y así en muchos otros sitios. Una correspondiente privatización de las atrocidades internacionales se está dando. De la fumigación se están haciendo cargo compañías privadas, conformadas por militares estadounidenses contratados por el Pentágono, pauta que también se repite en todo el mundo y que es muy útil para evadir responsabilidades. Así se les diera crédito a los argumentos de Estados Unidos a favor de la guerra contra las drogas. Las premisas que los sustentan son ignominiosas. Imagínese la reacción que habría ante la sugerencia de que Colombia o China
emprendieran programas de fumigación en Carolina del Norte para destruir cultivos subsidiados por el gobierno con los que se fabrican productos aún más letales, productos que por los demás estos países no solo tienen que importar a riesgo de recibir sanciones comerciales, sino que deben permitir que se les haga publicidad dirigida a los sectores más vulnerables de la población. Hay un nuevo y muy apreciado género literario que se pregunta por los defectos culturales que nos impiden responder apropiadamente a los crímenes de otros. Pregunta interesante sin duda, aunque si se la mide razonablemente, quedaría muy por debajo en importancia de otra alguna importancia de otra algo distinta. ¿Por qué persistimos en nuestros propios actos criminales, ya sea directamente o a través del apoyo crucial a nuestros satélites más homicidas? Es instructivo preguntar con qué frecuencia o con qué exactitud encuentra uno referencias a Turquía, Colombia, Timor Oriental y muchos otros ejemplos parecidos en la literatura actual sobre nuestros defectos de carácter. Muchos se felicitan por la nueva ideología imperante en el universo moral de los estados ilustrados, fundamentada en el principio de que todos los estados tienen la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos. Si sus líderes no pueden o no quieren hacerlo, exponen a sus países a la posibilidad de una intervención militar autorizada por el Consejo de Seguridad, o de no resultar esto, como en el caso de Kosovo, por países individuales ante situaciones que insultan la conciencia. No se pensaba que ciertas atrocidades comparables, sino peores que las que se le imputaron a Milosevic en Kosovo antes del bombardeo de la OTAN, pudieran insultar la conciencia. Una nota. Anthony Lewis en The Adults, invierno 2003. Los Estados Unidos consideraban ciudadanos de Indonesia los timoreses. Insultar la conciencia cuando el indicio de la responsabilidad conducía a casa, como solía ocurrir, ni siquiera cuando los actos criminales tenían lugar dentro y no solo cerca de las fronteras de la OTAN. En el caso de Turquía, las situaciones que insultan la conciencia pasaron prácticamente inadvertidas para Estados Unidos hasta el momento, a comienzos de 2003. Cuando el gobierno turco desafió las exigencias de Washington y siguió los deseos del 95% de la población, rehusándose a permitir un ataque contra Irak desde su zona fronteriza. A esas alturas empezamos a leer acerca de la siniestra crónica turca de torturas, asesinatos y desaparición de kurdos turcos y la destrucción de más de 3.000 de sus aldeas, con citas de organizaciones de derechos humanos para repetir los que éstas habían denunciado con mucho más detalle años atrás, cuando los actos criminales estaban aún en curso, gracias a la ayuda norteamericana, y habría sido fácil detenerlos. Hasta la fecha, el decisivo papel de Estados Unidos permanece encubierto. Como antes, lo mejor que podríamos decir es que en el pasado toleramos, entre comillas, los abusos infligidos a los kurdos. Arey Neyer. La contribución en grande a las peores atrocidades no es tolerada. La hora de revelar los sufrimientos de los kurdos es mientras Washington suministra los medios para ejecutar los crímenes que en retrospectiva resultan insultantes. Ya cuando la responsabilidad se ha desplazado lejos, sin incidentes, actuaciones como esas, que son rutinarias, serían deploradas en los enemigos oficiales. Su fácil aceptación en el estado más poderoso de la historia no vaticina nuevamente nada bueno. Unas notas. Editorial del Boston Globe, 6 de marzo de 2003. Arey Neyer en Dicen, primavera de 2000. Neyer responde al recuento que hago de atrocidades respaldadas por Estados Unidos en mi New Military Humanities, que no deja dudas sobre el foco de la responsabilidad. Otra formulación de moda de la misma de los Estados Ilustrados sostiene que la necesidad de colonizar es ahora tan grande como lo fue durante el siglo XIX, para llevar al resto del mundo los principios de orden, libertad y justicia a que están consagradas las sociedades posmodernas. Según la versión propuesta por Robert Cooper, principal
principal consejero de política exterior de Tony Blair. Cooper no explica en detalle la necesidad de colonización del siglo XIX y sus consecuencias cuando Gran Bretaña, Francia, Bélgica y otras abanderados de la civilización occidental se echaron al hombro semejante obligación, pero una mirada honesta al mundo real bien podría constatar su apreciación de que la necesidad de colonizar sigue siendo hoy tan imperiosa como en los días de Cooper, añora con nostalgia. En otras palabras, podemos aprender cantidades sobre los estados ilustrados de hoy prestando un poco de atención a su historial y cómo lo presentan ellos mismos, tanto cuando los hechos estaban sucediendo como en la retrospección histórica. No debemos, empero, descuidar los cambios en el orden mundial ocurridos desde la Segunda Guerra Mundial. Robert Jervis llama a uno de ellos un cambio de grandiosas proporciones. ¿Acaso la discontinuidad más notable que la historia de la política internacional haya producido en cualquier parte que los países europeos viven hoy en paz? Y que alegan otros más controvertiblemente, las democracias ya no guerrean unas con otras. A esta notable discontinuidad alude Cooper cuando se une a quienes aclaman el nacimiento del sistema mundial posmoderno. La ley, justicia y civilidad, aunque Occidente debe volver a los más rudos métodos de antaño, la fuerza, el ataque preventivo, el engaño, lo que sea necesario cuando se trate de lidiar con quienes aún viven en el mundo decimonónico de cada país para sí. Unas notas. Robert Cooper en Observer, 7 de abril de 2002. Robert Jervis en America Political Science Review 96-2002. Entre comillas, Occidente debe volver a las leyes de la selva cuando estemos operando en la selva exactamente como hizo en el deshonroso pasado, protegiendo a los niños traviesos de la infección. Los estados ilustrados de las postrimerias del siglo XIX no fueron los primeros en cantarse alabanzas por liberar a los bárbaros de su triste destino. Mediante la violencia, la destrucción y el pillaje, bebían de una copiosa traición de distinguidos líderes consternados por el creciente aluvión de doctrinas malvadas y ejemplos perniciosos, preguntándose qué será de nuestras instituciones políticas y religiosas, del vigor moral de nuestros gobiernos y de ese sistema conservador que nos ha salvado de la disolución total. Si el contagio y la invasión de pérfidos principios no se impide o se derrota. Al expresar estas inquietudes, el zar de Metternich se referían a las perniciosas doctrinas del republicanismo y la autonomía popular propagandas por los apóstoles de la sedición en el Nuevo Mundo. En la retórica de los estrategas del momento, la manzana podrida que podía estropear todo el barril, la ficha que podía tumbar todo el dominio, el contagio de esas doctrinas, advertía, cruza los mares y brota a menudo con todos los síntomas de destrucción que lo caracterizan, en lugares en los que ni siquiera el contacto directo ni ninguna relación de proximidad podrían ser motivo de aprensiones. Peor aún, los apóstoles de la sedición acababan de anunciar sus intenciones de expandir su dominio con la proclamación de la doctrina Monroe, una suerte de arrogancia peculiarmente estadounidense e inexcusable, como después la describió Bismarck. Bismarck no tuvo que esperar hasta la era del idealismo. Unas notas. Dexter Perkins de Monroe Doctrine 1823-1826, Harvard 1927, páginas 131, 167, 176 y siguientes. Bismarck, citado por Nancy Mitchell en Prologue 24, número 2, verano de 1992. Como después la escribió Bismarck no tuvo que esperar hasta la era del idealismo wilsoniano para aprender el significado de la doctrina Monroe explicado por el secretario de Estado Robert Lansing al presidente Wilson, quien juzgó incontestable su descripción, aunque le advirtió que sería impolítico dejar que llegara a oídos del público. En su defensa de la doctrina Monroe, Estados Unidos tiene en cuenta sus propios intereses. La integridad de otros países americanos es un incidente.
no un objetivo. Aunque esto puede parecer basado en el puro egoísmo, el autor de la doctrina no tenía un motivo más elevado o generoso cuando la promulgó. En ese entonces no se pudo implantar cabalmente la doctrina en razón del equilibrio de poderes en el mundo, aunque Wilson sí aseguró el dominio de Estados Unidos en el Caribe por medio de la fuerza, dejando un terrible legado que aún perdura, y alcanzó a avanzar un poco más allá, expulsando al enemigo británico de la rica en petróleo Venezuela y brindando apoyo al malvado y corrupto dictador Juan Vicente Gómez, que abrió el país a las grandes compañías extranjeras. Las políticas de puertas abiertas y libre comercio se instauraron del modo corriente, presionando a Venezuela para que prohibiera las concesiones británicas, mientras Estados Unidos seguía exigiendo y obteniendo derechos petroleros en el Medio Oriente, donde el Reino Unido y Francia llevaban la delantera. Hacia 1928 Venezuela se había convertido en el principal exportador de petróleo del mundo, todo a cargo de compañías estadounidenses. La historia continúa hasta el inicio de 2003. Con una enorme pobreza en un país de abundantes recursos y potencial, y que produce gran riqueza a los inversores extranjeros y a un pequeño sector de la población. El alcance del poderío norteamericano era aún más limitado. Una nota: Robert Lansing y Woodrow Wilson, citados por Gabriel Kolko en Main Currents in Modern American History, Pantheon, 1984, página 47. El alcance del poderío norteamericano era aún limitado en tiempos de Wilson, pero como observó con clarividencia el presidente William Howard Taft, no está lejano el día en que el hemisferio entero será nuestro de hecho, tal como en virtud de nuestra superioridad de raza ya lo es moralmente. Los latinoamericanos quizá no lo entienden, añadía la administración Wilson, pero eso es porque son niños traviesos que ejercen todos los privilegios y derechos de los adultos y necesitan una mano firme, una mano autoritaria. Sin embargo, no se deberían descartar los métodos más suaves. Puede que sirva darles palmaditas y hacerles creer que se les tiene cariño, como aconsejaba el secretario de Estado John Foster Dulles al presidente Eisenhower. Hay niños traviesos por todos lados. Wilson consideraba a los filipinos niños que tienen que obedecer como los que están bajo tutela, al menos los que sobrevivieron a la liberación que él les había llevado, mientras se felicitaba por su propio altruismo. Su departamento de Estado también consideraba a los italianos como niños que deben ser guiados y asistidos más que casi cualquiera otra nación. Así fue justo y apropiado que sus sucesores ofrecieran un apoyo entusiasta a la galana y joven revolución, con que el fascismo de Mussolini aplastó la amenaza democrática entre los italianos que anhelan un liderazgo recio y disfrutan de ser gobernados teatralmente. La concepción siguió vigente en la década de 1930 y revivió apenas terminó la guerra. Cuando Estados Unidos se lanzó a subvertir la democracia italiana en 1948, privando de alimentos a una población hambrienta, restableciendo la policía fascista y amenazando con acciones peores, el jefe de la oficina para Italia, unas notas, presidente Taft, citado por Jenny Peirce en Under the Eielson en 1982, página 17, el ministro del Interior de Wilson es citado por Gordon Conwell Smith en The Inter-American System of 1966, página 16. John Foster Dulles es citado por Stephen G. Rabe en Eisenhower and Latin America, North Carolina, 1988, página 33. El jefe de la oficina para Italia del Departamento de Estado explicaba que había que diseñar políticas tales que hasta el más torpe italucho puede captar su significado. Los haitianos eran poco más que salvajes primitivos, según Franklin Delano Roosevelt, quien afirmaba haber reescrito la Constitución de Haití durante la ocupación militar de Wilson con el objetivo de permitir que las corporaciones norteamericanas se apropiaran de tierras y recursos haitianos después de que los marines disolvieran sumariamente su terco parlamento.
Cuando la administración de Eisenhower buscaba en 1959 el derrocamiento del recién instaurado gobierno de Castro en Cuba, el jefe de la CIA, Allen Dulles, se quejó de que en Cuba no había oposición contra Castro en capacidad de actuar, en parte porque en esos países primitivos donde brillaba el sol, las exigencias del pueblo eran mucho menores que las de las sociedades más avanzadas, de tal suerte que no se daban cuenta de todo lo que sufrían. A través de los años se ha reiterado enfáticamente la necesidad de disciplina. Para mencionar otro caso contemporáneo de importancia, cuando el gobierno parlamentario conservador de Irán intentó obtener el control de sus propios recursos. Estados Unidos y Gran Bretaña instigaron un golpe militar para instalar un régimen obediente que reinó por medio del terror durante 25 años. El golpe envió un mensaje de ulteriores alcances, puesto en letras de imprenta por los redactores de New York Times. Países subdesarrollados ricos en recursos reciben ahora una lección práctica sobre el alto precio que debe pagar cualquiera de ellos que se deje arrastrar por el nacionalismo fanático. Unas notas: David Smith, Time Good Tale of Sight, Smith de United States of France, Italia 1922-1940, North Carolina 1988, telegrama de la Embajada Británica en Washington al Foreign Office en Londres, 24 de noviembre de 1959. Para informar de una conversación con Dulles. La experiencia de Irán puede fortalecer el brazo de líderes más razonables y previsores en otras partes que tendrán una comprensión lúcida de los principios del comportamiento decente. La misma lección se había impartido más cerca de casa en la conferencia de Chapultepec de febrero de 1945, convocada para sentar las bases del orden de posguerra ahora que la doctrina Monroe podía cobrar fuerza en el sentido wilsoniano. Los latinoamericanos se encontraban entonces bajo el influjo de lo que el Departamento de Estado llamaba la filosofía del nuevo nacionalismo, que profesa políticas diseñadas para originar una mayor distribución de la riqueza y elevar la calidad de vida de las masas. A Washington lo inquietaba que el nacionalismo económico es el denominador común de las nuevas pretensiones de industrialización, tal como había pasado con Inglaterra. Estados Unidos y de hecho con cualquier otro país que haya logrado industrializarse, los latinoamericanos están convencidos de que los primeros beneficiarios del desarrollo de los recursos de un país deberían ser las gentes de ese país. Eso era inaceptable. Los primeros beneficiarios tenían que ser los inversores estadounidenses, mientras América Latina cumple su función de servicio. Así pues, Estados Unidos impuso la Carta Económica para las Américas, diseñada para acabar con el nacionalismo económico en todas sus formas. Con una salvedad, sin embargo, el nacionalismo económico siguió siendo un rasgo fundamental de la economía norteamericana, la cual dependía mucho más que antes del dinamismo del sector estatal, que operaba a menudo bajo el manto de la defensa. Es útil recordar que hasta en el apogeo de la Guerra Fría los observadores más sagaces comprendían que la mayor amenaza del comunismo radicaba en la transformación económica de los países comunistas. Unas notas, editorial New York Times, 6 de agosto de 1954, David Green, The Content of Latin America, Quadrant Pledge, 1971, de maneras que reduzcan su voluntad y habilidad para complementar las economías de Occidente, otra versión de la filosofía del nuevo nacionalismo, en este caso proveniente de 1917. Las mismas inquietudes explican la persistencia en el periodo de posguerra del marco analítico que los estrategas políticos norteamericanos habían desarrollado y empleado en los años de entreguerras en sus tratos con los dictadores de derecha del fascismo europeo, como anota el historiador David Smith. El objetivo ha sido controlar la amenaza comunista, entendida no como amenaza militar, sino en gran medida en los términos anteriormente escritos. Bien vale la pena recordar el marco analítico de las relaciones con los estados fascistas, aunque solo sea porque se empeña en resurgir con tanta tenacidad hasta el día de hoy, y tiene por lo tanto mucho que enseñarlo sobre este mundo, moldeado en gran parte por los países más poderosos
y las entidades privadas que son sus herramientas y tiranas. A la vez, tomando las palabras de James Madison al contemplar con grave desazón el destino del experimento democrático del que era principal forjador. El surgimiento del fascismo en el periodo de entreguerras despertó inquietudes, pero en general fue mirado más bien con buenos ojos por los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña, el mundo de los negocios y buena parte de la opinión de élite, esto porque la diversión fascista del nacionalismo extremo permitía una amplia penetración económica por parte de Occidente y a la vez destruía los muy temidos movimientos de los trabajadores y la izquierda, además de la democracia desbordada que les daba cabida. El apoyo a Mussolini fue efusivo, a lo ancho de una amplia gama de opinión, ese admirable caballero italiano. Como lo escribió el presidente Roosevelt en 1933, fue muy respetado hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Unas notas, William Yandell Elliott, ed. de Political Economy of America Foreign Policy, Hot Reinhardt y Winston, 1955, página 42, Smith, The United States and Fascist Italy, página 214. El respaldo se extendió también a la Alemania de Hitler. Conviene de paso tener en mente que el régimen más monstruoso de la historia subió al poder en el país que en todas las medidas encarnaba la cumbre de las ciencias y las artes de la civilización occidental y que era tenido por un modelo de democracia antes de que el conflicto internacional cobrara formas que no cuadraban con esa concepción. Un país que, como sucedió con Saddam Hussein medio siglo después, conservó un sustancial apoyo angloamericano hasta que Hitler se lanzó en una agresión directa que comprometía gravemente los intereses de Estados Unidos y Gran Bretaña. El apoyo al fascismo fue inmediato, elogiando la toma del poder por los fascistas en Italia, que prontamente acabó con el sistema parlamentario y suprimió con violencia la oposición obrera y política. El embajador Henry Fletcher daba voz a las premisas que habrían de guiar la política de Estados Unidos allí y en todas partes en los años por venir. Italia enfrentaba una dura disyuntiva, escribía al secretario de Estado, o Mussolini y fascismo, o Giolitti y socialismo. Giolitti era un jefe del liberalismo italiano. 10 años después, en 1937, el Departamento de Estado seguía viendo en el fascismo europeo una fuerza moderna que debe triunfar, o las masas, ahora reforzadas por la decepcionada clase media, girarán a la izquierda otra vez. Ese mismo año, el embajador de Estados Unidos en Italia, William Phillips, se mostraba sumamente impresionado con los esfuerzos de Mussolini por mejorar la situación de las masas y encontraba muchas pruebas a favor de la aserción de los fascistas de que ellos representan una verdadera democracia. En cuanto que el bienestar del pueblo es su objetivo principal, pensaba que los logros de Mussolini eran asombrosos y fuente de constante sorpresa. Una nota, véase Idorn or Enemies and US Common 2002. Y celebraba con entusiasmo sus grandes calidades humanas. El Departamento de Estado coincidía con entusiasmo, alabando también las magníficas proezas de Mussolini en Etiopía, y aclamaba al fascismo por haber sacado orden del caos, disciplina de la licencia y solvencia de la bancarrota. En 1939, Franklin D. Roosevelt seguía considerando el fascismo de gran importancia para el mundo, aunque aún está en la fase experimental. En 1938, Roosevelt y su hombre de confianza, Sumner Welles, dieron aprobación al Pacto de Múnich de Hitler, que desmembró a Checoslovaquia. Como señalamos atrás, Welles sentía que esto presentaba una oportunidad para que las naciones del mundo establezcan un nuevo orden fundado en la justicia y en la ley, donde los moderados nazis cumplirían un papel protagónico. En abril de 1941, George Kennan escribía desde su despacho consular en Berlín que los líderes alemanes no desean ver sufrir a otro pueblo bajo el dominio de Alemania, que están muy ansiosos porque sus nuevos súbditos sean felices bajo su cuidado y que están haciendo importantes arreglos para asegurar este benigno desenlace.
El mundo de los negocios también mostró gran entusiasmo por el fascismo europeo. Hubo una bonanza de inversiones en la Italia fascista, los italos se desitalianizan, declaraban la revista Fortune en 1934. Con el ascenso de Hitler, las inversiones se dispararon en Alemania por razones semejantes. Se había creado un clima favorable a los negocios, conjurado ya el peligro de las masas. Scout Newton escribe que hasta el comienzo de la guerra en 1939, Gran Bretaña brindó aún más apoyo a Hitler por motivos de hondo arraigo en las relaciones industriales, comerciales y financieras anglo-alemanes, y en razón de una política de autodefensa por parte de las clases gobernantes británicas, dadas las crecientes presiones democráticas populares. Unas notas. Smith, The United States and Fascist Italy, Kennan, citado por Christopher Simpson en The Splendid Blonde Best, Common Course, 1995. Newton en Diplomacy and State Court, número 3, noviembre de 1991. Incluso después de que Estados Unidos entró en la guerra, las actitudes siguieron siendo ambivalentes. Hacia 1943 este país y Gran Bretaña había dado inicio a sus esfuerzos, que se intensificaron después de la guerra, por desmantelar la resistencia antifascista en todo el mundo y restaurar algo así como el orden tradicional, a menudo premiando a algunos de los peores criminales de guerra con la asignación de destacados papeles. Revisando el expediente, Smith hace notar que la base ideológica y los supuestos fundamentales de la política estadounidense siguieron siendo notablemente consecuentes. En lo que quedaba del siglo, la Guerra Fría requirió nuevas técnicas, tácticas y enfoques, pero en los demás dejó intactos los imperativos de entreguerras. El marco analítico que Smith ilustra en detalle ha perdurado hasta el presente, dejando una secuela de inmenso sufrimiento y devastación. Todo el tiempo los planificadores de políticas han enfrentado el angustioso problema de cómo reconciliar el compromiso formal con la democracia y la libertad, por un lado, y el imperioso hecho de que Estados Unidos a menudo tendrá que hacer cosas terribles para conseguir lo que siempre quiso. Como observa Alan Tonelson, lo que este país siempre quiso fueron políticas económicas que permitieran que las firmas norteamericanas operasen con toda la libertad posible y muchas veces monopolizando todo lo posible, con el objeto de crear una economía mundial capitalista integrada y bajo el dominio de Estados Unidos. Más siniestro aún que la filosofía del nuevo nacionalismo era el peligro de que se convirtiera en un virus que infectara a otros. Unas notas. Véase mi The Terroring Democracy, capítulo 11, y las fuentes allí citadas se reseña material posterior en Miss Year 501, capítulo 2 y World Order World and New, Columbia 1994, edición ampliada 1996, capítulo 1, Smith Tango, Tear on Your Side, página 305, Alan Tonelson en New York Times Book Review, 25 de diciembre de 1988. Que no mediante un ataque, sino por el ejemplo, eso se puso desde un comienzo. El secretario de Estado Lansing advirtió al presidente Wilson que el mal bolchevique podía propagarse, un verdadero peligro en vista del proceso de descontento social en el mundo entero. A Wilson lo inquietaban en particular que los soldados negros estadounidenses que volvían del extranjero vinieran contagiados del ejemplo de las juntas de soldados y obreros que se estaban organizando en Alemania al final de la guerra, fundando una modalidad de democracia que a Occidente le resultaba tan intolerable como lo era para Lenin y Trotsky. Temores parecidos expresaba el gobierno de George en Gran Bretaña al descubrir que la hostilidad al capitalismo estaba muy esparcida entre los trabajadores de Inglaterra, quienes prestan cuidadosa atención a las juntas populares que se crearon en Rusia antes de que el ascenso de los bolcheviques acabara con ellas en un despliegue de violencia
contrarrevolucionaria que no disipó las inquietudes de las élites de Occidente. En Estados Unidos, el pánico de los rojos de Wilson suprimió en gran medida la agitación social, aunque solo por un tiempo. Los altos empresarios siguieron atentos al riesgo que se cierne sobre los industriales con el poder político que las masas recientemente han percibido y la constante necesidad de moldear la opinión pública si queremos librarnos del desastre, entre comillas. El nerviosismo por el desarrollo económico soviético y su poder demostrativo perduró hasta la década de 1960, cuando la economía soviética empezó a estancarse en gran medida debido a la acelerada carrera armamentística que el premier soviético Khrushchev trató de impedir desesperadamente. En ciertos aspectos significativos, la propia Guerra Fría, desde sus orígenes de 1917, fue a grandes rasgos un conflicto norte-sur.